Capítulo 45. Esta discípula no está dispuesta. Habiendo descubierto su problema, Benren le sacó romance abusivo, eres el que no cambia en mi corazón, queriendo ver cómo le iba a Bailey King Miao en la secta Sanlin. La secta Sanlin tendría que hacer algo sobre el asunto de la verdadera identidad de Yu Kong-sue. Benren había leído este libro frente a Jin Hangjian muchas veces ya, sin intención de ocultarlo, y Jin Hangjian nunca trató de mirar su contenido tampoco. Él solo observaba atentamente a Benren, viéndolo leer. Los comentarios estuvieron llenos de acaloradas discusiones sobre los desarrollos en el pabellón del espíritu violeta. Espera un minuto, ¿qué acaba de pasar? La esposa del protagonista masculino, la gran villana, ahora es un hombre y quiere casarse con la MC. Autor, ¿qué estás pensando? ¿Quién sabe? Pero los números de esta historia se han disparado, y ya está en los primeros puestos. Discutamos si el maestro del espíritu violeta sigue siendo la misma persona o no. Y si le hizo daño a la MC en la historia original porque la amaba, y quería que viera la escoria que es Wensao. No creo que sea el maestro del pabellón original. Tal vez algo sucedió, el maestro del pabellón original murió y este tipo la reemplazó. Él la trata con amor y cuidado, lo que hace que todos los geniales intereses amorosos se peleen por ella. Estoy emocionado solo de pensarlo. Despierta, comentario de arriba. El verdadero tipo genial Benren no lo aprobó. Se infiltró en el pabellón del espíritu violeta, abofeteó al maestro del pabellón y destruyó la mitad de la montaña Taidin. Dios mío, el venerable demonio es tan genial. Justo ahora, este libro se siente como una montaña rusa. En un segundo, me conmueve que el maestro del pabellón quiera casarse con la MC, y en la siguiente página Benren está cargando su cuerpo como un perro muerto. Aquí no puedes encariñarte con los personajes. Si sientes algo por ellos, al momento siguiente traicionarán tus expectativas. Exactamente, he sido traicionado por mi anciana Kingsue. Ella, en realidad es Yu Kong-sue, la protectora izquierda de las sectas demoníacas, quien al instante atacó al Sixion de Bailey King Miao, incluso es más viciosa que la hermana Su. Al menos mi hermana Su arrebata almas nacientes, Yu Kong-sue tomó su alma real. Ambos protectores de la secta Xuanyuan practican la técnica de la garra de hueso de 9 yin. Sus movimientos característicos son puñaladas por la espalda. Miss Chip Sue Miao se ha ido, se ha derretido, se ha evaporado. Al ver lo triste que está la MC por su traición, es como si estuviera rota. Mi dulce e inocente flor necesita un abrazo. Tengo una pregunta, ¿cómo es que en la historia original cuando la MC seguía siendo abusada, solo quería golpear tanto a la escoria como a la perra tonta, pero ahora, cuando Yu Kong-sue traiciona a Bailey King Miao, solo quiero abrazarla? Ni siquiera odio a la hermana Kingsue, Face Palm. Porque la situación es diferente, es culpa de la sociedad, no de la MC o de Kingsue. Y parece que Kingsue nunca trató de ocultar su verdadera identidad, todos estábamos ciegos e ignoramos selectivamente sus puntos cuestionables. Supongo que, ¿fue demasiado directa? Benren se llevó al maestro del pabellón, pero dejó a Song Liqian. Entonces, ¿cuál era su propósito? Papi no aprueba que se case con su hija, solo es feliz con su propia elección Song Liqian, así que vino a deshacerse de él a golpes. El razonamiento del comentario anterior es un poco extraño, pero sigue siendo una explicación válida. La pequeña Bailey consiguió recomponerse, se lanzó a las llamas y salvó a una docena de discípulos del pabellón, e incluso recuperó otra hierba del núcleo bloqueado. ¡Buah! Me equivoqué, no odio los santos lotos blancos, siempre y cuando realmente sean buenos y desinteresados. Me gustan los santos, pero tengo miedo de que Bailey King Miao sea maltratada una vez que regrese a su secta. Seguiré leyendo. Probablemente no. Después de todo, ella obtuvo la hierba del núcleo bloqueado para la secta Sanlin, así que no podrían hacerle nada demasiado malo. Tal como los lectores adivinaron, la secta Sanlin actualmente estaba disputando acaloradamente cómo deberían manejar a Bailey King Miao y a su maestra.
Después de que regresaron a la secta con la hierba del núcleo bloqueado, He Wenzhao se fue a buscar al renombrado sanador inmortal Yao Jiaping. Él era el que había escrito la receta del maestro de secta. He Wenzhao lo había conocido mientras buscaba un médico y, después de luchar una ronda, se hizo buen amigo de él. Bailey King Miao estaba temporalmente detenida en la sala de administración, esperando que el maestro de secta se despertara para poder decidir cómo lidiar con ella. En cuanto a los discípulos del pabellón del espíritu violeta, la secta Sanlin les ofreció una residencia en un patio exterior, dándoles un tiempo para aceptar la destrucción de su secta antes de decidir qué hacer a continuación. Si estuvieran dispuestos a unirse a la secta Sanlin, serían bienvenidos, ya que la secta Sanlin todavía se estaba recuperando de la gran guerra de sectas, pero primero necesitaban entregar las técnicas secretas del pabellón del espíritu violeta. En el libro original, después de que la maestra del espíritu violeta se casó con He Wenzhao, las dos sectas se fusionaron e intercambiaron técnicas, por lo que este no fue un gran cambio. He Wenzhao regresó con Yao Jiaping después de solo un día. Yao Jiaping era muy delgado y vestía túnicas azules. Como era un inmortal errante, tenía una apariencia juvenil y era bastante guapo. Puesto junto al protagonista masculino y los intereses amorosos de romance abusivo, Eres el que no cambia en mi corazón, se quedaba un poco corto, pero aún así se veía mejor que la mayoría de la gente. Él rápidamente refinó un elixir y, después de dárselo al maestro de secta, el maestro de secta pronto se despertó. Bailey King Miao había hecho un gran servicio a la secta Sanlin, por lo que sus manos ahora estaban atadas para castigarla. Después de que el maestro de secta se despertó y escuchó sobre todo lo que había sucedido en estos últimos 30 años, suspiró débilmente y dijo: La gran guerra de sectas fue un evento importante. No puedo tomar esta decisión solo. ¿Qué tal si el anciano de la sala de administración llama a todos los miembros de la secta en la etapa de transformación de la deidad y superior para discutir este asunto? Por lo tanto, todos se reunieron en la sala de reuniones principal de la sala de administración. Bailey King Miao y su discípulo Suwai se sentaron en el medio, con más de 20 cultivadores de transformación de la deidad sentados a su alrededor. Dado que la posición de Zhongli Qian era especial, la secta Sanlin le permitió asistir a los debates como invitado, también podía hacer propuestas, aunque la aceptación o no de las mismas sería decidido por la secta Sanlin. Bailey King Miao estaba pálida ante la mirada de todos, pero aún así acarició la mano de Suwai de forma reconfortante. Su mirada era firme, y ya estaba preparada mentalmente. A pesar de todo, la anciana Qingron se preocupaba por su discípula, por lo que habló primero. Bailey King Miao no sabía que Yu Kongzue era miembro de una secta demoníaca. Ella era parte del equipo de socorro en ese momento, y no hay delito en salvar a una persona. Además, no fue la decisión de Bailey King Miao permitir que Yu Kongzue se uniera a la secta Sanlin, fue por el acuerdo unánime de todos los ancianos. King Miao también arriesgó su vida para arrancar la hierba del núcleo bloqueado del interior del mar de llamas. Juro por mi alma que King Miao nunca ha traicionado a la secta Sanlin. Ella es una discípula buena y obediente. Al escuchar las palabras de su maestra, Bailey King Miao se sonrojó ligeramente y en su rostro apareció una leve sonrisa. Pero mi alma está en manos de Yu Kongzue, dijo Liu Xingye con tristeza. Bailey King Miao le dio el corazón de loto de 7 colores a Yu Kongzue, permitiéndole manipularme con él. Había 2 grupos principales en este debate. Uno era la anciana Qingron, que se preocupaba por su discípula y creía que era inocente. El otro era Liu Xingye, quien pensó que Yu Kongzue había estado conspirando en las sombras. Bailey King Miao había viajado con Yu Kongzue durante 30 años, por lo que podría haber entrado en la secta demoníaca y regresar a la secta Sanlin para continuar siendo una agente encubierta. Ella podría haber salvado al maestro de secta solo para montar un espectáculo. Tal vez esa hierba del núcleo bloqueado que había obtenido no era una recién madurada en absoluto, sino una que Ben Rene había tomado del maestro del pabellón del espíritu violeta con anterioridad y que le había dado a Bailey King Miao. Durante todo este tiempo, Zhongli Qian no habló, actuando como si el destino de Bailey King Miao no le importara. He Wenzhao también permaneció en silencio.
Después de todo, la que acusaba a Bailey King Miao era su esposa. Observó el rostro pálido de Bailey King Miao, pero Su Chimei no le miró ni una sola vez. Finalmente, no pudo soportarlo más. Ignorando la mirada suplicante de Liu Xingye, dio un paso adelante y se paró al lado de Bailey King Miao. Maestro, tíos marciales, compañeros cultivadores, Wenzhao recuerda todo lo que han dicho, así que espero que todos estén dispuestos a escuchar algunas de mis palabras. En estos últimos 30 años, Wenzhao había ganado una posición sólida en la secta Sanlin. Aunque era un junior, su cultivo era más alto que el de muchos de sus seniores, por lo que sus palabras tenían mucho peso. Con la mirada de todos sobre él, dijo: no hay duda de que Bailey Chimei obtuvo la hierba del núcleo bloqueado. Esto demuestra su lealtad a la secta. Lo que todos están debatiendo es si durante sus 30 años de viaje, ella quedó bajo el control de Yu Kongsue. Esto también es fácil de responder. Para pagar la deuda de su vida con Bailey Chimei, Yu Kongsue le dio una ficha. Todo lo que tenemos que hacer es que Bailey Chimei llame a Yu Kongsue, mientras montamos una trampa para matarla. De esa manera, podemos romper el voto espiritual de Liu Xingye, así como asestar un golpe contra una protectora de la secta demoníaca. Su idea podría salvar a Bailey King Miao y también liberar a Liu Xingye del peligro, por lo que para él y para la secta Sanlin podría considerarse matar 2 pájaros de un tiro. Los ancianos de la secta discutieron entre sí y no encontraron nada malo en ello, mientras que Liu Xingye tampoco tenía ninguna razón para objetar. Bailey King Miao, ¿estás dispuesta?, preguntó el anciano de la sala de administración, Indue. Bailey King Miao, bajo la mirada de todos, se puso de pie. Se arrodilló, colocó ambas manos contra el suelo e inclinó la cabeza profundamente. Esta discípula no está dispuesta. ¿Por qué?, la anciana Qingron y Wenzhao exclamaron al mismo tiempo. Cuando se enteró de que Yu Kongsue era una cultivadora demoníaca, se le rompió el corazón por haber sido engañada. Bailey King Miao se había golpeado la cabeza con demasiada fuerza contra el suelo, y cuando levantó la vista, tenía una mancha roja en la frente. Ella negó con la cabeza. Después de llegar a la secta Sanlin, la maestra Kingsue nunca hizo nada para dañarla. La secta Sanlin había sufrido grandes pérdidas en la gran guerra de sectas y su posición como líder de las sectas justas era inestable. Cuando se corrió la voz de que un inmortal errante se había unido como anciana invitada, las otras sectas dejaron de desafiar nuestra posición, permitiéndonos 30 años de recuperación. Durante nuestros 30 años de viaje, la maestra Kingsue expuso al clan Nangwo que usaba artes malvadas para criar a sus herederos, a los discípulos del Valle de Biluo que capturaba fantasmas inocentes para refinar artefactos casi inmortales, a una secta budista que secuestraba mujeres para cultivar el camino del Buda de la alegría y varios otros asuntos. He seguido a la maestra Kingsue durante esos 30 años y he sido testigo de todas y cada una de las cosas con mis propios ojos, recordándolas en mi corazón. Ella puede ser una cultivadora demoníaca, pero nunca me ha engañado. Ella nunca dijo que era del camino justo. Fui yo quien obstinadamente trató de salvar a todos. Es cierto que los caminos justos y demoníacos no pueden coexistir pacíficamente, y si el conflicto comienza de nuevo y nos encontramos en lados opuestos del campo de batalla, no mostraré vacilación. Pero cuando se trata de usar la deuda de gratitud de la maestra Kingsue, usando su confianza hacia mí para dañarla, Bailey King Miao no está dispuesta. Miró directamente a los ancianos sentados encima de ella, con una mirada inquebrantable. No he cometido un delito por ser amiga de una persona. Hacer que mi Sixion resultara herido a manos de la maestra Kingsue y permitir que la secta demoníaca tuviera control sobre el voto espiritual de Liu Xingye son delitos, y estoy dispuesta a aceptar cualquier castigo por ellos. Su espalda estaba recta, y parecía que sus pequeños hombros podían soportar el peso del mundo. Song Liqian aplaudió suavemente. Dirigiéndose a la multitud, dijo: la señorita Bailey tiene mi más profunda admiración. No rogaré misericordia para ella, y no me interpondré en el camino de su decisión.
No habló más, y parecía que la vida de Bai Li King Miao no le importaba. Pero todos sabían que Bai Li King Miao estaba conectada con el errante de pelo de grulla con un parásito de unión de corazones. Chimei. Wenzhao cayó de rodillas y agarró a Bai Li King Miao por los hombros. ¿Por qué estás siendo tan tonta? No toques a mi maestra. Su Wei sacó una delgada vara de hierro. En el momento en que Wenzhao la vio, sintió un dolor en una parte de su cuerpo y rápidamente soltó a Bai Li King Miao. Liu Xingye estaba furiosa al ver a Wenzhao tocar a Bai Li King Miao justo enfrente de ella. Con una mirada oscura en su rostro, gritó: La secta demoníaca le ha lavado el cerebro a Bai Li King Miao. Esta discípula espera que los ancianos decidan a su favor. La secta Sannin estaba en una posición difícil. Con Song Liqian allí, no podían castigar fácilmente a Bai Li King Miao. Después de algunas discusiones, In Yue dijo: Bai Li King Miao, hemos decidido confinarlos a ti y a su Wei en el acantilado de la autorreflexión en las montañas traseras, y darles algo de tiempo para pensar. Esperamos que pronto tomes la decisión correcta. Si insistes en ser tonta, entonces tendremos que tomar medidas. Entiendo, dijo Bai Li King Miao. Su expresión era tranquila mientras aceptaba su castigo. Ella y su Wei fueron confinados al terreno prohibido en las montañas traseras, colocados bajo arresto domiciliario como en la historia original. Originalmente, fue porque la maestra del espíritu violeta, queriendo casarse con Wenzhao, había dicho que Bai Li King Miao estaba rodeada de desastres y tenía que ser encerrada, o pondría en peligro a toda la secta. La secta Sannin no le había creído. Asumiendo que solo estaba celosa de la relación de Bai Li King Miao con Wenzhao, pero cuando trajeron a un adivino, descubrieron que el destino de Bai Li King Miao era una extensión de carmesí, y ni siquiera los signos celestiales de desastre eran tan siniestros como los signos en ella. Debía ser la reencarnación de algún dios demoníaco. Todos los lectores pensaron que esto era un truco de la maestra del espíritu violeta, pero Benrene sabía que el adivino tenía razón. Bai Li King Miao era el desastre encarnado, y su destino de hecho se veía así. Bai Li King Miao no creía que su destino fuera tal, por lo que se había rebelado contra las órdenes de su secta, negándose a ser encerrada de por vida. Era tan digna de lástima como podía serlo. Pero ahora, ella era diferente. Bai Li King Miao fue resuelta en su decisión y tenía a un Song Liqian protegiéndola. A pesar de estar bajo arresto domiciliario, su corazón estaba tranquilo y estable. Esa misma noche, Wenzhao fue a rogarle que reconsiderara. Ella había dicho: Sixion, no me pidas que traicione mis principios, y no te comportes de forma tan cercana con otra mujer cuando ya estás casado. No destruyas la imagen que tengo de ti en mi corazón. De esta manera, Wenzhao solo pudo irse decepcionado. No pasó esa noche con Liu Xingye. Apretando los dientes, le dijo a su maestro: Benrene y Yu Kongzue deben haber usado alguna técnica malvada para controlar a Chimei. ¿Qué puedo hacer para salvarla? Veamos, dijo el anciano demonio de sangre con una risa sombría. Tengo una idea, pero tendrás que darme tu cuerpo temporalmente. Después de un momento de vacilación, Wenzhao estuvo de acuerdo. Ninguno de los libros había avanzado más allá de este punto. Ambos fueron escritos desde el punto de vista de sus protagonistas. Por lo que Dios de la Aniquilación estaría deliberadamente dejando de lado lo que el anciano demonio de sangre estaba haciendo en este momento, para aumentar el suspenso. Después de terminar de leer las correcciones, Benrene débilmente tuvo un mal presentimiento. Tenía 3 libros en su poder y podía verificar la progresión de la trama en cualquier momento, pero ahora que Wenzhao estaba tomando medidas contra él, el libro lo estaba dejando fuera. Benrene era consciente de que el libro no podía mostrarlo todo. Lo que podía incluirse en él era solo la punta de un iceberg, pero ahora que precisamente estaba dejando de lado la acción tomada contra la secta Xuanduan, Benrene se mostró cauteloso. Podría ser. Todavía no había descubierto el paradero del segundo volumen. ¿Era el segundo volumen diferente de los otros 2 libros?
¿O es que este destinatario era mucho más inteligente que los demás y había descubierto cómo ocultar sus acciones? Ben reneojeó todo el contenido de la versión corregida. El nombre de una persona no había aparecido en absoluto. Esa persona era Sen Sengi.